conversatorio Camino a la Nueva Constitución. Hoy tenemos dos invitados estelares en sus temáticas, uno cultural y el otro en lo social. Ellos son Fabián Rodríguez Rivera, egresado de Derecho de la Universidad de Chile, discapacitado visual, ha sido dirigente social en distintas organizaciones como juntas de vecinos y organizaciones de personas con discapacidades visuales y culturales en la comuna de Machalí. Es militante del Partido Comunista, va candidato en la lista de la Prueba Dignidad y va en el distrito que reúne a las comunas de Codegua, Coinco, Coltalco, Doñigüe, Granero, Machalí, Mayoa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rancagua, Rengo y Requinoa. Y esto corresponde al distrito número 15. Nuestro segundo invitado es Mauricio Pesuti Pérez, tiene 72 años, nació en la ciudad de Punta Arenas, es un reconocido actor y director de teatro, ha participado en exitosos montajes teatrales como Los Payasos de la Esperanza, El Rey Lear, Padre y Hedda Gabler, y como director de Esperando a Godot, entre otras obras. Es candidato independiente en cupo del Partido Comunista en Pacto Pro Dignidad. Es candidato en el distrito 11 que reúne a las comunas de Las Condes, La Reina, Los Barnechea, Peñalolén, Vitacura. Como siempre, les pedimos a nuestros compañeros y compañeras realizar las preguntas por el chat, las cuales pueden ser para uno o para los dos invitados. A nuestros invitados, para comenzar, les vamos a otorgar una cantidad de minutos necesaria para que nos comenten las razones, las expectativas que tienen de poder ser elegidos como candidatos a la constituyente. Los minutos necesarios pueden ser 5 hasta 10 minutos para ver las expectativas que ustedes tienen, los motivos por los cuales aceptaron esta candidatura, ¿ah? Que sabemos, digamos, son expresión de la participación, digamos, de la comunidad en torno a este proceso. Así que vamos a dejar primero a nuestro amigo, compañero, camarada que viene desde fuera de Santiago, estos minutos primeramente. Fabián. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero, antes que nada, agradecerle esta invitación a la corporación UT-USACH, felicitarles por este trabajo que están haciendo y, como no, darle las gracias especialmente por estos espacios, por este espacio, y que nos brindan, digamos, para nosotros, para mí especialmente, muy importante, porque ustedes sabrán que recursos nosotros no tenemos muchos, ¿no? Para darnos a conocer y para difundir los fundamentos de nuestra candidatura, de nuestra aspiración, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es lo primero que quisiera decirles. Muchas gracias por esta invitación. Avísenme, sí, por el tiempo, ¿eh? Me tienen que avisar nomás, yo no tengo problema. ¿Eh? Me interrumpen nomás, no hay ningún problema. No hay problema. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Fabián Rodríguez, tal como lo han dicho. Fabián Rodríguez Rivera por mi madre. Uno siempre tiene la tendencia de decir solo el primer apellido, pero tengo 52 años, se me olvida a veces. Soy egresado de Derecho, efectivamente, estudié en la Universidad de Chile, Derecho allí hasta el año 98 que egresé. De ahí me he dado la vida en trabajar. Bueno, y tengo una participación activa, digamos, en distintas organizaciones sociales, como bien ustedes lo dijeron. De hecho, actualmente soy el secretario de la Junta de Vecinos donde yo vivo, acá en la comuna de Machalí, con funciones suspendidas, por supuesto, a propósito de la campaña, así tiene que ser. Además, integrante de varias otras organizaciones de personas con discapacidad, no solo en Machalí, sino también en Rancagua y a nivel nacional también. Del mismo modo, he participado y estoy participando actualmente en un centro cultural de acá de Machalí, que llevamos una cantidad de años bien importante también haciendo actividades. Esas conexiones que yo he tenido con bastante, o con varias organizaciones, digamos,
han hecho que, bueno, y mi vida en particular, ¿no? Han hecho que yo me entusiasme, me incline por la participación, como digo, social activa y también el tema político. Digamos. A mí es una cuestión que a mí me llama la atención y me interesa desde chico por mi propia vivencia. Soy del Puerto San Antonio, yo, allá nací. Y bueno, desde chico siempre voy a contarles un poco, ¿no? Un poco de mi vida en ese sentido, digamos. Yo, mi condición de ser persona ciega, digamos, desde chiquitito, desde los 2 años y tanto, y entonces siempre tuve una cercanía con la radio, ¿no? Con la radio. Entonces, que es muy característico de los ciegos. Entonces, yo estudié internado, me tuve que ir a los 5 años desde mi casa de San Antonio a estudiar en un colegio que está en Ñuñoa, el Helen Keller, que se llama así actualmente. Y entonces mi cercanía con la radio me llevaba a que a mí me gustara mucho, por ejemplo, escuchar noticias. Y así me fui metiendo en los temas políticos, me fue interesando porque imagínense que yo a los 5 años viví el golpe de Estado, lo recuerdo de alguna manera, todavía estaba muy chiquitito yo, pero recuerdo cuando estaban los milicos, qué sé yo, en su jeep paseándose por las calles en San Antonio, que entre paréntesis ustedes han de saber que San Antonio fue declarado Puerto Rojo, así con todas sus letras, ¿no? Murió harta gente ahí en el regimiento de Tejas Verde, qué sé yo. Entonces, bueno, me llamó la atención siempre el tema político y por la radio me fui informando. Me acuerdo que escuchaba mucho, ¿no? Al dictador hablar y a mí me llamaba la atención las cosas que decía, qué es esto del marxismo internacional y estas cuestiones. Bueno, me llamaba la atención de verdad, como cabro chico que era, estoy hablando de a los 10 años, no sé, antes, incluso 8 años. Y lo digo así porque es difícil que un niño a esa edad, digamos, se preocupe de esas cosas, ¿no? Pero a mí me interesó. Y bueno, después llegué a escuchar la radio Moscú, me acuerdo que la escuchaba en la noche ahí, en onda corta. En esos tiempos era como una cosa muy, muy clandestina. Me acuerdo que mi mamá me decía, oye, ven a acostarte, son las 1 de la mañana, qué sé yo, y yo ahí estaba pegado escuchando. Me impresionaba eso de saber que en Chile sucedían cosas que yo en la radio normal, no sé, por decirlo así, en ese tiempo en la Portales, que era una radio favorita que yo escuchaba, por supuesto muy afín al gobierno, a la dictadura cívico-militar. Entonces no sabía nada de lo que pasaba y en la radio Moscú, en cambio, me enteraba de hartas cosas. Les cuento eso porque mi, mi vida transcurrió en eso y además internado, como les dije yo, en la escuela de ciego en Santiago. Entonces tuve allí una experiencia que me ha marcado en mi vida hasta el día de hoy. Sueño con ese colegio todos los días de mi vida no es un, de verdad, como dicen los humoristas, no es un chiste, ¿no? Sueño habitualmente con el colegio, un pequeño trauma que tengo. Eh, a pesar que tuve una infancia que la viví lo más normal posible, yo era, a pesar de mi ceguera, de mi condición, fui un tipo muy desordenado, absolutamente inquieto, desordenado, líder en el colegio, eh, por lo desordenado y porque era buen alumno. Entonces se me juntaban esas dos cosas. De hecho, hace 2 años atrás les voy a contar que fui con mi hijo y con mi señora, fuimos a un encuentro de los ciegos que estuvimos internados hasta el año 84, 86 en realidad. Yo salí de 84 octavos. Entonces las profesoras que todavía estaban ahí me decían, oh, este chiquillo nunca lo podíamos, lo retamos, pero era tan desordenado, le contaban a mi señora y a mi hijo, por supuesto. Era tan desordenado, pero no le podíamos hacer nada porque era tan inteligente, porque sacaba siempre los primeros lugares y todas esas cosas, a pesar que era re flojo, yo estudiaba re poco. Bueno, en fin. Y en eso entonces me fui metiendo en el tema político y ya después me vine a establecer acá en Rancagua, tocando en la calle. Yo soy además aficionado por la música, entonces en eso y me quedé acá y acá hice mi historia familiar que comienza y también soy militante del Partido Comunista hace 2 años aproximadamente, no soy muy antiguo en eso, a pesar que siempre he estado cercano al partido, digamos desde la Universidad de Chile, cuando votamos allá por los famosos primeros, después del retorno de la democracia, los primeros compañeros que fueron presidentes de la FECH, ¿no? Marisol Prado, que sí, yo no sé si están todavía en el partido, me parece que algunos, varios no, digamos. En fin, Rodrigo Rocco y otros que sí, en fin. Eso podría contarles sobre así un resumen de mi vida. Ya.
Pero tus motivaciones para Ah, aceptar esta que es candidatura. lo más importante al final. Claro, empecé por mi currículum. Mira, mis motivaciones, básicamente, yo tengo, digamos, voy a suscribir lo que antes he dicho respecto de mi participación política y social. Y básicamente por mi tema de la discapacidad, una de mis propuestas, uno de los ejes de mis propuestas, por supuesto, es el reconocimiento de la discapacidad como elemento orientador y radiador en la Constitución entera. A mí se imagina que el concepto de la discapacidad debe estar presente en la Constitución en un capítulo importante que puede ser como el de las bases de la institucionalidad. ¿Por qué digo eso? Porque resulta que a partir de allí, cualquier cuerpo normativo que se escriba, ¿no?, que se redacte a partir de la Constitución, tenga que necesariamente considerar a las personas con discapacidad. Entonces, uno de mis ejes, por supuesto, es el reconocimiento de las personas con discapacidad y del concepto de discapacidad en la Constitución que sea transversal a cualquiera de sus capítulos, a cualquiera de sus disposiciones, especialmente al catálogo de derechos o al cúmulo de derechos que se supone que van a estar reconocidos en la Constitución, tal como en alguna forma sucede hoy día, en alguna medida, digamos. Eso es por una parte. Y otro tema, bueno, no solo eso, porque ustedes entenderán que, como dijo por ahí una sabia compañera, también una persona con discapacidad, ustedes entenderán que no es la única categoría que yo tengo, ¿no?, en mi vida, porque tienden a categorizarnos a todos, ¿no? Tenemos distintas categorías en este sistema. Entonces, yo soy persona con discapacidad, pero soy además padre, soy vecino, etcétera, etcétera. Me interesan también, por supuesto, la consideración de otros derechos. Especialmente a mí me llama la atención porque creo que es tal vez el rol y más importante o el elemento más importante que debe estar considerado en la Constitución, que es el rol del Estado en la economía, que juega la economía. A mí es un tema que me hace ruido siempre, porque considero que todos los derechos que la Constitución pueda garantizar van a depender, por cierto, del rol que el Estado juegue en la economía. Entonces, para mí, y yo lo dije desde el primer cabildo que nosotros hicimos acá en Machalí, fuimos los primeros a hacer un cabildo por allá cuando la presidenta Bachelet, digamos, implementó estos temas de los cabildos, donde nadie y pocos creíamos en esas cosas, pero a mí yo sabía que iban a ser denostados, como fueron por la derecha principalmente, y también por otros pensamientos también, por otras visiones políticas, que iban a ser denostados, a pesar que cuando viene el estallido y se acuerda y se hace ese acuerdo, digamos, por la paz, la derecha consideró que esos cabildos eran maravillosos, y maravillosa era la Bachelet y todas esas cosas, qué increíble, después que la denostaron totalmente. Entonces, en ese cabildo yo participé y siempre dije que para mí la discusión básica era el rol del Estado en la economía, porque de eso depende cómo el Estado se va a comportar frente a la educación, cómo se va a comportar frente a la salud, a la vivienda, por favor, al medio ambiente, cómo no, y a una serie de otros derechos, digamos, de los cuales vamos a ir conversando seguramente. Pero esas dos cosas son para mí las básicas, digamos. Gracias, Fabián. Gracias. Bueno, la misma consulta para nuestro compañero Mauricio. Sus motivaciones, las expectativas, desde el punto de vista de la cultura fundamentalmente y de todos los temas sociales. Así que lo escucho, compañero. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por el trabajo que hacen. Felicitaciones. En general, cuando se me pregunta o perciben que yo vengo de un mundo que aparentemente tiene que ver con el arte, qué sé yo, y me preguntan entonces que mis motivaciones son primordialmente en orden a poner temas de la cultura en la Constitución, pero no es así. Yo creo que hay, ya voy a hablar más adelante, yo vengo como un ciudadano y mis intereses son, no digo mayores, pero son de otro tipo para estar en esta
están en la constituyente. Asamblea Constituyente me gusta decirle, y no Convención Constitucional, que es camotear en el bulto, por supuesto, para ponerle así como hay que ponerle. Pero como decían ustedes, ya nací en Punta Arenas, y egresé el Liceo de Hombres de Punta Arenas. Estudié ingeniería en la Universidad de Concepción, ingeniería civil matemática hasta cuarto año, en los años 60, milité allá. Y como todos en esa época, en el tiempo de Frei Montalva, luchábamos, peleábamos bien peleados, de otra manera, no como ahora, pero participé y milité mucho. Luego me fui a la Universidad Católica a estudiar dirección de cine y teatro al mismo tiempo, y terminé haciendo teatro. Y a través del teatro no solo he conocido a la gente, que naturalmente es algo que es inherente al oficio, la relación con el público. He escrito obras, bueno, Los Payasos de la Esperanza, una obra que todavía se sigue montando, sobre tres payasos cesantes, estrenamos en el año 77, en la Plaza de Ñuñoa, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, cedía a propósito para eso, por la Vicaría de la Solidaridad de la Zona Oriente, que nosotros teníamos relaciones con las arpilleristas que ocupaban una sala de la Vicaría Zona Oriente, y nosotros trabajamos con ellas, ustedes saben que no eran arpilleristas, con maridos fusilados, desaparecidos, presos, en fin. Y había también un grupo de payasos que nosotros lo observábamos y luego recogimos material y hicimos una obra que es Los Payasos de la Esperanza. Luego he escrito 3 obras. La tercera, que fue un fondar que ganamos a fines de 2019, tendríamos que haberla estrenado el año pasado, que cierra una trilogía para mí, que es un tema que me resulta muy caro y un tema cuya solución es algo inclaudicable. Eso lo he tenido desaparecido. Tercera obra, yo cierro las otras 2. El domingo hicieron José Antonio, estrenada en la Católica en el año 84. El Marengo, Boceto sobre una muerte, estrenada en el Festival de Manizales en Colombia, después se dio aquí en Santiago, sí, en la Católica también. Y esta que es El ladrido de las mariposas. Es un tema recurrente en mí, no quiero decir una obsesión, que suena feo, pero es algo que yo todavía, hasta el día de hoy, no entiendo cómo eso que llaman la clase política, no sé, de clase no tiene nada, ha soslayado y no ha enfrentado y no ha solucionado y no ha reparado. Creo que este país no puede avanzar hacia ninguna cosa, hacia nada justo, real, sin ese problema solucionarlo como debe ser. Creo que éticamente este país está inhabilitado políticamente para seguir adelante si eso no se trata como debe tratarse, si no lo enfrentamos todos. La derecha está bien, no le importa un comino, pero la izquierda, o esto que se llama izquierda, ahora que no sé qué es, centro izquierda, que yo lo que he visto que durante 30 años han co-gobernado con la centro derecha, que viene a ser realmente la misma mermelada. No se preocuparon nunca. Quiero decir que cuando fue prefiero llamarlo yo despertar social de octubre más que estallido. Estallido creo que es algo que le puso la derecha, le puso estallido. Es un despertar. Cuando fue el despertar social de octubre de 2019, que la manera que tuvo el poder, el gobierno, de enfrentar el problema fue con un acuerdo entre 4 paredes popular, en noviembre, que llegó, que desembocó, el acuerdo fue esta convención constitucional, con un plebiscito de entrada, la convención, plebiscito de salida, y con el famoso quórum de los 2/3. A mí nunca me pareció que es la manera que tuvo, y no fueron nada tontos, tuvo el gobierno, el poder de aplacar o momentáneamente inhibir el movimiento social, inhibir a la protesta en la calle, y lo consiguieron. Luego se sumó el famoso coronavirus, que conspiró contra desarrollándose este movimiento social. Bueno,
en ese momento yo sentí que podía aportar por una experiencia de vida, pero no como un actor, como alguien que trabaja en el teatro, sino como un ciudadano. Y me he visto pasar desde niño, yo recuerdo, 10 gobiernos, 11, una dictadura, y el gobierno de Salvador Allende, que para mí ha sido uno de los mejores que ha habido en la historia de Chile, según las cosas que yo pienso y las que quiero. Y he visto un par de cosas, y esa sensibilidad política que eventualmente se canalizaba en la lucha en Concepción a fines de los 60, que luego se cristalizó de alguna manera en el gobierno de Allende y fue abortada brutalmente en 73, esa sensibilidad se despertó y dije, yo puedo aportar, yo quiero aportar y tengo experiencia y sé lo que quiero que esté en esa constitución y también sé lo que no quiero que esté. Y más razones que esas no podría arguir para decir por qué quiero estar en la Asamblea Constituyente. No sé si me quieren preguntar, me pueden preguntar, por supuesto. Pero es ese más o menos el itinerario para llegar a ser candidato. Cosa que, por lo demás, a mí no me llamó nadie para que fuera candidato. Cuando fue ese acuerdo de noviembre de 2019, yo pensé ingenuamente que iban a ser miles los constituyentes, que iba a ser una asamblea que iba a recoger las sensibilidades y las necesidades, las demandas de todo un país a través de cabildos, pequeñas asambleas, que convergían en una asamblea constituyente de miles de personas. No fue así. Fueron 155, que es una especie de réplica del Congreso. A mi modo de ver, totalmente insuficiente. Por eso que nosotros insistimos tanto en que la Convención Constitucional debería consultar y estar en permanente consulta con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones locales, regionales, para ver qué es exactamente lo que queremos. Cuando digo queremos, no nosotros, todos, la gente de izquierda, fundamentalmente, queremos que esté en la Constitución. Es eso. Mauricio, hay un compañero que me dice que Alexis Zamorano, que caso tú puedas hacer un recuerdo de nuestro compañero fallecido hace poco tiempo, actor y director teatral Oscar Castro, El Cuervo. El Cuervo. Sí. Bueno, yo le vi su vestido, estudiaba ingeniería en ese tiempo, pero venía a Santiago yo durante fines de los 60, comienzo del 70, la Unidad Popular, yo venía a Santiago y veía teatro. Y ahí vi el Aleph, el grupo de teatro de él. Era un tipo entrañable, una persona de una calidad humana excepcional. Bueno, la gente tiende a hablar muy bien de la gente cuando no está, cuando fallece, pero no es el caso. Él era realmente excepcional, un tipo empático, abierto, alegre, creativo, como el que más. Luego tuve la oportunidad de verlo en París. El año 82, la primera vez que pude viajar a Europa, fui y vi sus obras allá, compartí con él. Y bueno, decir una gran pérdida es un lugar común, pero una gran pérdida el Cuervo, porque además había organizado su teatro acá en La Cisterna, un teatro popular, y una lástima que se haya ido. Eso, no sé. Pero así es este bicho. Ya, gracias. Como, No. como decía un amigo, las bombas están cayendo cerca. Bien, a ver, compañero Fabián, mira, hay un compañero, Luis Fuente, que pregunta lo siguiente a Fabián, dice, como dirigente vecinal y social, ¿cómo crees tú que se debe hacer vinculante la nueva constitución con la representación de las organizaciones sociales en la participación de estas en quehacer de la comunidad, sin caer en el clientelismo actual? ¿Escuchaste o te la Sí, repito? sí, no, por supuesto. Sí, sí, sí. Ya. Eh,
Bueno, tiene que ver evidentemente con el régimen que nosotros vamos a tener a partir de la nueva Constitución y que queremos. Yo en ese sentido creo, por supuesto, en la democracia participativa, ¿no? Participativa y vinculante, donde los ciudadanos realmente tengamos poder, digamos, para definir y para tomar y para incidir, en definitiva, en las decisiones que van a resultarse, en definitiva, digamos, en políticas públicas. Yo creo que desde ahí, evidentemente, yo creo que eso no existe hoy día, por supuesto. Hoy día estamos en un régimen de gobierno, a pesar que es la ciudadanía, digamos, lo más importante, creo yo, por supuesto, pero tenemos un régimen de gobierno en el que todos saben ya, ¿no? Estamos ante el hiperpresidencialismo, como no, lo estamos viviendo hoy día, a propósito del tercer retiro, donde si no, los proyectos de ley no los presenta el presidente, no los puede hacer nadie más tiene esa facultad, eso gracias a la Constitución del 80, por supuesto, refrendada por Lagos, hay que decirlo. Entonces, creo que eso tiene que cambiar. Ahora, y es muy interesante eso, y tiene una relevancia, digamos, que creo yo que hoy día, si bien está en discusión, no es demasiado explicada hacia la gente común y corriente. ¿En qué sentido? Fíjense que la ciudadanía hoy día siente, los ciudadanos sentimos que estamos muy ajenos a las decisiones que toman los del poder. Es decir, aquellas personas que están cumpliendo roles de autoridad hoy día en la política, nosotros sentimos en general que están absoluta y totalmente desconectados de lo que pasa en la ciudadanía. Y eso porque uno ve que toman decisiones a pesar de lo que la base está demandando, ¿no? Las organizaciones sociales y, como dicen ustedes también, los vecinos como nosotros que somos personas comunes y corrientes. Entonces, allí ocurre que, por ejemplo, no sé, salen a marchar 1 millón y tanto de personas por no más AFP y con las AFP no pasa nada, ¿no? Es decir, la institucionalidad no se hace cargo de lo que la ciudadanía demanda, ¿no? Lo que el pueblo demanda en general. Entonces, creo que eso evidentemente tiene que cambiar. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo creo que en la Constitución tenemos que avanzar hacia establecer mecanismos de participación ciudadana real y efectivo, creo yo, y que sean vinculantes a todo nivel, ¿no? No solo a nivel nacional, sino también comunal, ¿no? A propósito de la Junta de Vecinos, porque aquí la municipalidad, fíjense que la ley 19.418, que se refiere al tema de cómo se organiza la Junta de Vecinos y cuáles son sus atribuciones, a mí me da risa porque el otro día me llegó como secretario de la Junta de Vecinos una petición desde la municipalidad que nosotros hiciéramos un pronunciamiento y que le firmáramos un permiso a una persona que quería instalar una botillería aquí. Entonces, claro, yo dije, bueno, está bien, eso aparece en la ley, yo lo había visto, y entonces, pero es una facultad, digamos, es una, ¿cómo les dijera yo? No es vinculante justamente lo que nosotros digamos. O sea, la municipalidad si quiere lo toma en cuenta, si no, no va, ¿no? Entonces, yo veía que ahí, claro, por supuesto nosotros hicimos el ejercicio democrático de preguntarle a las personas, ¿ustedes están de acuerdo? Porque querían que nosotros como junta, como directiva de la Junta de Vecinos, llegáramos y firmáramos nomás ese documento, si eso era hacerlo así nomás. Y así lo mandaba a decir la municipalidad de Machalí. Entonces, por supuesto que nosotros hicimos el ejercicio de preguntarle a todas las personas si estaban o no estaban de acuerdo, la mayoría dijeron que no, algunos por supuesto dijeron que sí, pero la mayoría votó que nos negábamos a colocar, a autorizar la instalación de una botillería. Entonces, pero esa decisión que nosotros tomamos no tiene ninguna validez si el consejo, digamos, dice que no, nomás. Es como una cuestión testimonial nomás, ¿se fijan? No tiene ningún sentido. Y así sucesivamente a nivel comunal ocurre que también nos han invitado, por ejemplo, a pronunciarnos sobre el plan de desarrollo comunal, por ejemplo, ¿no? El plan regulador. Y también sobre el Pladeco, claro, si también existe eso. ¿Y para qué? Si nosotros vamos y nos pronunciamos en un salón auditorio donde todos ahí nos hacemos, como se dice hoy día, gárgaras con el tema democrático y todo lo demás, y al final, no sé, pues decidimos por mayoría una
tomamos una decisión y sin embargo la autoridad decide todo lo contrario, sin ningún problema, sí. Pero sí cumplen con lo que dice la ley, que era avisarles y contarles a los ciudadanos de que tenían que pronunciarse sobre tal o cual cuestión. Eso es en concreto lo que ocurre hoy día con la falta de participación vinculante, o sea, que nuestras decisiones sean obligatorias para la autoridad. Yo me imagino que, por ejemplo, mecanismos tales como el mandato revocatorio, a mí me parece una cuestión interesante y hay que verla y que hay que darle una vuelta que lo podemos estudiar. Por supuesto, a mí me parece interesante para que esas autoridades que no cumplen, pasado cierto periodo, digamos, razonable, le podamos revocar su mandato, por ejemplo. Lo otro que me imagino yo que también que es bueno también es el tema de la iniciativa de ley, ¿no? Iniciativa popular de ley que le llaman, que también me parece una cuestión interesante porque que exista obligación para las autoridades legislativas o legisladoras, ¿no? Que yo espero que sea un congreso unicameral, ¿no? De tomar en consideración cuando nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, presentemos, por ejemplo, un proyecto de ley sobre cualquier materia. Lo otro que también me parece interesante, que tienen que haber más plebiscitos, por ejemplo, para consultar a la ciudadanía y resolver sobre temas que son muchas veces temas que son muy complejos, ¿no? Me parece que tiene que existir también la posibilidad de plebiscitarlo. Entonces, yo creo que el cómo se hace eso tiene que ver con la decisión que nosotros como en la Constitución, digamos, establezcan cómo vamos a establecer, digamos, el régimen de gobierno, pero por sobre todas las cosas, abrir, digo yo, la democracia participativa y vinculante para los ciudadanos y ciudadanas de este país que podamos tomar decisiones en consideración a ese hecho, digamos. En consideración a su opinión, digamos. Gracias, Fabián. Compañero Mauricio, bueno, la pregunta del compañero Emilio Daroche. Dice Mauricio, la cultura y el arte parecen no ser rentables desde el punto de vista económico bajo este modelo, al menos. ¿Qué deberá tener como ejes principales la nueva Constitución para poder desarrollar el amplio campo cultural? Bueno, usted nos explicaba antes, compañero, que no es solamente su campo cultural, pero bueno, ahí está la pregunta del compañero, lo dejo a usted. Tiene que sí, no podía conectar el micrófono. A ver, la cultura. Sea la cultura, sea la educación, sea la salud, sea el trabajo, la vivienda, cualquier derecho social, yo considero la cultura un derecho social, va a poder establecerse, garantizarse sobre la base de la economía, como decía Fabián. Y cuando decimos la economía, tiene que ver con qué? Con que el Estado disponga de los medios suficientes para implementar las medidas y garantizar los derechos. Y en ese sentido, aunque no estoy contestando la pregunta, pero quiero decirlo que una de las cosas que nosotros proponemos y vamos a defender es la nacionalización real de los recursos naturales estratégicos. El cobre, el litio, que sean chilenos. Porque hoy por hoy, y el agua es un derecho público de uso común, se privilegia el agua para las personas. Porque hoy en día el cobre es chileno, la Constitución dice que es chilena, pero se entrega la concesión, pero las empresas son propietarias, son dueñas de esas concesiones. Lo mismo pasa con la merced de agua. Se entrega gratuitamente, el Estado sigue siendo dueño, pero esas mercedes son propiedad de los que las tienen. Entonces, con los ingresos que podría generar la riqueza, la gran riqueza que tiene este país en términos mineros, el litio, el cobre, se podría financiar programas o sea, se podría financiar programas de todo tipo. Respecto a la cultura, debería haber un gasto en cultura mucho mayor que el del presupuesto que hay hoy día, que es una porquería. Una preocupación mayor por fomentar en las bases, en la ciudadanía, en las regiones sobre todo, descentralizar, fomentar la cultura y la creación. Eso no existe, pero como dije al comienzo, hay gente mucho más preparada para hablar de eso. Yo estoy por otras cosas que como las que estoy diciendo.
Me interesa sobre todo los recursos, los derechos sociales, garantizar la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, las pensiones. Eh, lo principal sería, a nuestro modo de ver, eso, la necesidad de los recursos básicos. Y cuando hablamos de garantizar derechos, la salud, nosotros planteamos un sistema único universal de salud, que puede ser una atención gratuita general para todos los habitantes. Y los que quieren lucrar con la salud, que bueno, que vayan y paguen una clínica, pero debería garantizarse la salud para todos. Lo mismo también la vivienda adecuada, según los estándares internacionales, ¿no? Porque de repente se entregan viviendas que no cumplen con unos estándares mínimos para ser habitables. Pero necesita un Estado más controlador, el Estado que regule el mercado, que palabra muy, no me gusta la palabra mercado, que regule la economía y según eso vaya distribuyendo los ingresos para garantizar recursos sociales, los derechos sociales fundamentales. Yo creo que la cultura entra ahí. Y no que sean migajas que se sacan del erario nacional para financiar alguna que otra obra por concurso. No, debería establecerse algo estructural de creación, para ayudar a la creación en términos de la cultura, del arte. Bueno, tengo otra pregunta, Luis Fuentes, que va por lo mismo. Como que compañero Mauricio lo han fijado como el embajador de la cultura. No, no soy eso. No, te digo yo, porque Sí. Mauricio dice, te iba a preguntar por cómo dentro de los derechos sociales y culturales hacemos que la cultura sea realmente un derecho y rol del Consejo Nacional de Televisión. Pero como ya tú diste una pregunta, después dice, seguramente se arrepintió, dice, pero además te pregunto por parlamento único bicameral, régimen presidencialista o qué. Un parlamento unicameral, un sistema semipresidencial, por supuesto. O sea, lo que hay hoy día es una dictadura. De alguna manera es una dictadura del que está el jefe de gobierno, que viene a ser el jefe. O sea, aquí no se hace nada sin la iniciativa del presidente. O sea, el Congreso es casi un adorno, está inhibido de actuar en muchas materias, empezando por el presupuesto, que es la cosa más importante. O sea, no puede manejar los presupuestos de la nación. No puede decir, mire, destinemos plata para la cultura, que estamos hablando de cultura. No puede hacerlo, solamente lo hace el jefe de Estado. Es una prerrogativa exclusiva y única de él. Eso debería cambiar, ¿no? Desde luego, este sistema no más, este sistema de gobierno, semipresidencial y unicameral. ¿No? Yo no le veo ninguna ventaja a dos cámaras, una sola cámara. Y eso. Ya. Compañero Apolo pregunta, esto es para los dos. Dice, en relación a ir en tantas listas de izquierda y o progresistas, me preocupaba el tema de la unidad en la acción y en el logro de una constitución justa. Pero los cambios en la política contingente han logrado que se establezca una unidad en el tercer retiro del 10%, entre otras cosas. ¿Creen ustedes que es posible, pensando en una unidad activa, lograr cambios sólidos en el proceso de la nueva constitución? Compañero Fabián. Sí, yo creo que sí, pues, derechamente. Al final hace una afirmación la pregunta donde dice, ¿creen ustedes que en la unidad habría entonces la posibilidad de tener cambios sólidos en el proceso sólidos? Yo creo que sí. Sí, por supuesto que sí. O sea, yo creo que la unidad es lo que nos garantiza, digamos, ir por abolir esta constitución ilegítima que nosotros tenemos, ilegítima de origen, aunque después intentaron algunos legitimarla, digamos, pero no, eso no es suficiente, ¿no? No es suficiente porque
digamos, lo principal, los ejes principales de la Constitución de Jaime Guzmán, Pinochet y Lagos, digamos, están allí, digamos, eso hay que reconocerlo, desgraciadamente. Como el neoliberalismo que cruza toda la Constitución. Entonces, yo creo que, por supuesto que necesitamos un himno. Fíjense que yo tengo esperanza en ese sentido, ¿eh? A pesar que se ha visto en algunas etapas de nuestra democracia, incipiente democracia, se ha visto que no ha sucedido siempre así, pero yo a través de las diferentes conversaciones que he tenido, siento que hay mucho de sentido común, digamos, en las propuestas de cambio, claramente. Hay un 80% que votó, ya lo sabemos eso, por el apruebo de la Constitución y luego un poquito más por la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente, como le gusta a Mauricio, está muy bien, aunque le falta un poquito para eso, pero en fin, digamos, por eso le decimos la Constituyente nomás, está bien. Entonces, yo creo que allí, evidentemente, que nosotros tenemos aspiraciones de que esto pueda ser posible. Hay un amplio espectro que opina que el agua, por ejemplo, vamos a hablar de cosas concretas, digamos, que el agua debe ser un bien nacional de uso público y un derecho humano, ¿eh? Un derecho humano. Imagínense, ¿qué vamos a hacer sin agua? O sea, yo creo que nadie, lo que pasa es que nosotros como la tenemos, no lo pensamos en realidad. Claro, y los neoliberales piensan que eso que yo acabo de decir significa que alguien tiene que adueñarse del agua y hacer negocios. Eso significa para ellos el agua, ¿no? Cuidar el agua, digamos, cuidar el agua. Que sean unos poquitos lo que dispongan de ella y hagan lo que quieran, y entonces, cuando se vengan las futuras guerras por el agua, entonces esos poquitos que son dueños se la entregan al mejor postor. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes que un país extranjero, y puede ser perfectamente posible hoy día, que se adueñe del agua, una empresa, no sé, de la nacionalidad que quieran ustedes, pónganle, iba a decir un término peyorativo, pero no, pero a la gente derecha, digamos, al único país que no le aguantarían, digamos, que fuera dueño como Estado, digamos, del agua serían los chinos, porque le da lo mismo si son españoles, si son estadounidenses, canadienses o australianos, qué sé yo, les da lo mismo eso. Pero si son de capitales chinos no les da lo mismo, aunque hacen negocio también con ellos. Pero digo que si ellos fueran dueños del agua y en un momento se produce la escasez del agua, ¿a quién se la van a vender ellos? O sea, nos vamos a quedar sin agua nosotros. No, eso no puede ser, ¿no? Por supuesto, estoy haciendo una comillas, parodia de lo que podría pasar en el futuro, no sé, pero es real, tan real como, no sé, antes hablaba del cambio climático y que nunca iba a producir ningún efecto, que eran puras tonteras de gente loca nomás que hablaba tonterías, que eran ecologistas, qué sé yo, y está pasando, y estamos cada vez con una zona desértica mucho más amplia en Chile, que está extendida casi hasta Chillán, dicen, ¿no? Dicen los estudiosos. Bueno, aquí en esta zona donde estoy yo hay sequía total, hay sequía. Por suerte a nosotros no nos falta el agua porque abrimos la llave y ahí está, pero hay sequía, o sea, aquí no hay vegetación en Machalí, hay muy poca vegetación, ¿no? Debiera haber mucho más, y podría ser, claro, tenemos la actividad minera, que entre paréntesis, a propósito de descentralización, la actividad minera que, ustedes saben, nosotros tenemos en el territorio de nuestra comuna, a la mina subterránea más grande del mundo, como es el Teniente, y sin embargo el Teniente lo único que nos deja son lo que llaman los economistas eso de las externalidades, que se refiere a las consecuencias nocivas, dañinas, digamos, que produce una determinada actividad económica. Eso es lo único que nos dejan acá, porque lo demás lo tributan en Las Condes, allá en Los Anechea, qué sé yo, en fin, entonces, bueno, eso ha hecho que Machalí no tenga vegetación, entre otras cosas. Entonces, lo que digo yo es que no puede ser que tengamos esos derechos solo para ciertas personas, digamos, y que la propiedad sea de ciertas personas. En eso creo yo que, volviendo a la pregunta original, hay una cierta convergencia en que eso no puede ocurrir, ¿no? Una última cosita nomás. Increíble lo tramposa que es la Constitución que a nosotros nos rigen, yo no estoy diciendo nada nuevo, por supuesto, pero quiero que se acuerden de algo. No solo ustedes, sino especialmente también a quienes que están conectados ahora
y los que se van a conectar después. En enero, en el 7 de enero, me parece que fue, para ser más preciso, del año 2020, ocurrió que se presenta un proyecto en el Senado y se discute si el agua debe o no ser un bien nacional de uso público, como lo dijo Mauricio antes, ¿no? Si acaso debía serlo o no. Entonces, fíjense que de 36 senadores presentes, 24 votaron a favor, es decir, dijeron que sí, debe ser un bien nacional de uso público. Y 12 votaron que no. Y como esta constitución es tramposa, adivinen qué. Para la constitución tramposa de Pinochet, Lagos y Guzmán, 12 es más que 24. Y por lo tanto no fue declarado bien nacional de uso público. Es increíble, a mí me llama la atención. Bueno, yo creo que cualquier persona con algo de sentido común, ¿no es cierto? Estas cosas, si se pone a escarbar un poquito, le llaman la atención como son de injustas, ¿no? De injustas, de crueles, de brutales. En fin, pónganle todos los adjetivos que quieran. A mí me gusta adjetivar las cosas. Es necesario para la discusión. Eso. Sí, yo creo que vamos a cambios sólidos, con unidad, por supuesto. Ya. Estoy por eso. Yo creo, yo no soy tan optimista como Fabián. Si bien hay una dispersión tremenda de todas las listas que hay de centro-izquierda, no sé cómo llamarlo ya, porque izquierda es una y está clara cuál es. El Partido Comunista, está Acción Humanista, pero la centro-izquierda como tal es un invento, una entelequia. Y resulta que en esta constituyente, como dice Fabián, hay candidatos como René Cortázar, como Felipe Arboe, que se supone que son de la centroizquierda, que son de Concertación Nueva, esta majamama que se ha ido cambiando de nombre. Y eso yo dificulto, como decía, que esos personajes, claro, el agua puede que estén de acuerdo, pero cuando uno empiece a hablar de establecer, por ejemplo, en la misma constitución, que existan de garantizar para la constitución mecanismos dirimentes de leyes, o sea, que la ciudadanía pueda el plebiscitar materias importantes que le interesan y le importan, no van a estar de acuerdo. Cuando uno plantea la nacionalización de los recursos estratégicos, pero la real nacionalización, que el cobre, el litio sean chilenos, no creo que estén de acuerdo. Van a privilegiar, este país se vendió hace tiempo, lo vendió primero la dictadura y luego el señor Frey y el señor Lago vendieron este país a precio vil, las empresas del Estado las vendieron, las regalaron. Y han vendido todo. Yo creo que, Fabián, que si el aire se pudiera envasar, lo estarían vendiendo. Tendríamos que estar comprando el aire. Porque todo aquí se vende, todo es un mercado, todo es como si fuera la feria, te venden papas, la educación la vende como si fueran papas. Es una hueá muy de loco. Entonces, por eso yo no... La derecha yo creo que va a estar sobre representada en la constituyente, porque fueron unidos, porque cuando los fascistas pispan el peligro, se unen. Les importa un comino su diferencia, aunque sean radicales, ¿eh? Se unen Cast con, en fin, se unen todos, y nosotros no nos unimos. Y entonces creo que va a estar sobre representada, y sumándole a eso varios personajes como los que nombré recién, dos ejemplos notables y notorios, Cortázar y Arboe, financiados por el capital de los empresarios. Cortázar es obsceno la cantidad de dinero que dispone para estar, y no va a estar allí para llevar a la Carta Magna lo que plantea Fabián en términos de lo que está planteando, o que plantea nosotros, o plantea el PC en sus listas. No está para eso, no va a estar para eso, no va a estar disponible. Entonces esa unidad va a ser sí sobre ciertos temas que son ineludibles, como el agua. Pero hay otros, como una educación universal, gratuita, para todos los habitantes de este país, un sistema de salud así, que tiene que financiarse ¿con qué? Con eso otro, con la nacionalización de los recursos básicos. O sea, ahí hay mucha plata. 2/3 del cobre está en manos extranjeras y dejan una porquería por el royalty. Toda esa plata debe ser del Estado de Chile y con eso se puede financiar muchas cosas de lo que queremos. Entonces, vamos a ver ahí, vamos a ver quiénes quedan, pues en la cancha hacen los gallos y ya a mí me preocupa eso, que haya estos personajes que están cooptados finalmente por la derecha durante 30 años y al final se subieron, andan en el mismo barco, maneja uno, maneja el otro, pero manejan el mismo barco.
Por eso soy un poquito pesimista, no tan optimista como Fabián. Ya. Bueno, no les quise decir de que hay visos de unidad porque hoy día al mediodía, hoy día en la tarde, un grupo de senadores presentó un proyecto para eliminar la AFP. Y eso da a lo mejor algún signo de que están cambiando. Alguna esperanza, dicen. Escuché a Guido Girardi hablar en una entrevista en televisión del mundo antineoliberal. ¿Ah? Entonces, no sé, pero bueno. Sigamos soñando por último. Girardi, sigamos soñando. Sí, pero yo creo que Girardi está pensando en la elección, cuando saca el tema. Pero ya está jodido, ¿no? Está jodido está ya. Jodido, no puede repostular, pero. No puede. No, pero bueno, tendrá algún hermano por ahí, alguna hermana, pues bueno. Algo va a agarrar porque se nos va a apuntar sin hilo. Entonces, Bueno, sí. Habría que terminar con la AFP, con la ISAPRE. Sí, por supuesto. La ISAPRE no debería existir como tales, no debería existir el lucro ahí. El Instituto salió Salud Previsional, esa debería ser, yo creo que debería ser estatal eso, derechamente. El Estado administrar la plata esa, y manejar la salud y manejar la educación, sin lucro. Exacto. Bueno, la que sea para todo. Del compañero Emilio de Roche también, pero parece que ya como que está respondida, para ambos candidatos, dice: la gran dispersión de las fuerzas de la PRO requieren un día de un gran esfuerzo unitario para lograr cambios reales. Decía, ¿cómo creen ustedes que debe ser este proceso de la unidad? Chuta. Está difícil. ¿Sabes qué? Es complejo. Mira, estamos. A ver, Mauricio primero. Perdona, Fabián, pero. No, dale nomás, Mauricio. Yo como hablo menos, voy a hablar al tiro, porque tú hablas un poquito más. Tiene más argumentos. Pero tenemos unas elecciones presidenciales que están acá a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y ahí cuando uno piensa en la unidad de la centro-izquierda, o poner ese nombre que no sé qué significa hoy en día exactamente, y uno piensa en la democracia cristiana, uno dice, ¿de dónde? No va a haber una unidad ahí, no vamos a conseguir una lista común. Porque cualquier cosa que no le acomode a ellos, que no van a estar ellos por eso, no van a aceptar a Jadwe, por ejemplo, apoyarlo si Jadwe va hasta el final y sale uno de los dos primeros, las primeras votaciones. La Comunidad no va a apoyarlo en segunda vuelta. Entonces, toda esta unidad que ha habido, entre comillas, durante 30 años, ha sido instrumental sobre todo, no ideológica. No sobre la base real de programas progresistas, por otra palabra tonta, programas de izquierda y que recojan las demandas del pueblo. No ha sido así. Es meramente instrumental para estar en el poder y desde el poder administrar sus propios poderes, sus pequeños y mezquinos poderes. Entonces, yo lo veo complejo. La intención está tapizado el infierno de buenas intenciones. Pero con la DC, ni a misa, a pesar que son católicos. Y ellos no quieren ir con nadie que no sea alguien afín a ellos. O se divide la DC finalmente y se logra una unidad centro-izquierda real, o, bueno, la política ficción no es mi fuerte, y que, Fabián, dale tú nomás. Sí, gracias. Mira, eso último que dijiste, yo estoy de acuerdo con el tema de eso de la división de la DC. Puede ser, pues tenemos experiencia, ya sabemos, ¿no es cierto? Sí. Ignacio Walker dijo ahí que no había leído el programa, por lo tanto ahí no cachó lo que firmó, pero se fue igual al segundo gobierno de la Bachelet a ocupar algunos cargos, porque por supuesto los cargos son importantes, sí. pero a la hora de los que hubo, digamos, no había leído el programa, según él, por lo tanto se desdecía de todo eso, igual que Jorge Burgos y otros, ¿verdad? Pero también en la DC yo creo que hay gente que sí. me da esperanza, digamos, o sea, no está ya el Andrés Elwin, digamos, que era un personaje interesante, un tipo humanista, creo yo. Sí. Y hay otros,
hay que buscarlo un poquito, hay que buscarlo un poquito con lupa, pero Con hay, lupa. no, sí hay. Yo tengo esperanza que hay, fíjate. Yo creo que la unidad también tiene que venir en la medida que la ciudadanía, y yo sé que esto es difícil también, digamos, en la medida que la ciudadanía esté más informada, ¿verdad? En la medida que nosotros tengamos más elementos de juicio, por ejemplo, para acercarnos al tema político y exigir la incorporación de nuestras demandas y exigirle a los políticos que hagan una conexión real. Ahora, ¿de qué manera puede hacerse eso? Bueno, mediante la movilización. Si yo creo que los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos otra, nosotros no podemos mandar cartas, no nos van a pescar nunca con eso. Discúlpenme el lenguaje coloquial, me estoy pareciendo al chingao. Bueno. Entonces, yo creo que no hay que desconocer ese hecho. Entonces, chingao era un ciudadano, ¿eh? Era un ciudadano en todo caso. Así Sí, que, yo creo. claro, obvio. Entonces yo creo que efectivamente hay que empoderar a la ciudadanía. Y en este momento tenemos la movilización como herramienta. Bueno, ¿para qué nos vamos? No hay que escarbar demasiado con eso que yo estoy diciendo, sino es demasiado inteligente. El despertar social o el estallido social, Mauricio, en todo caso los de derecha le he escuchado decir que fue un estallido, ¿cómo decían en la cooperativa el otro día un tipo de republicano? Delincuencial, exactamente, eso. Ah, Ese es el lenguaje que usaba. Así le llaman ellos. Para ellos es eso y no otra cosa, ¿no? sí. Ese estallido no es otra cosa que la manifestación del hastío de la ciudadanía, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que sí, puede producir efectos, por supuesto, la movilización. Yo creo que por ahí tendríamos que ir a exigirle a aquellos, como los que nombró acá a René Cortázar, por supuesto, chuta, Mariana Elwen, imagínate, ojalá que, ya, hagamos todo lo posible. Yo que soy cristiano voy a orar y voy a rezar para que no lleguen algunos ahí a la convención constitucional, ni la Soledad Alvear, ni Gutenberg Martínez, No, perdónenme claro. que de nombre, pero yo creo que no, yo con ellos nada más, pues si ellos ya han ganado harta plata, además, ¿para qué quieren más? Sí, Fabián, Quédense tranquilitos nomás, ¿no? Fabián, Sí, disculpa, mira, que la democracia cristiana es un reflejo de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay curas desde el cura Medina claro, hasta sí, el obispo Matus, o hasta... sí, Es eso lo que pasa. Y ahí adentro está lleno de fascistas, hay que decirlo. sí. Yo Sí, tengo ningún empacho en decirlo. Ah, está lleno de fascistas. Y siguen ahí sí, porque, no sé, porque tienen un partido son y... de la curia. Sí, 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 claro. son de Fernando Entonces, Caradima y otros, ¿no? uf, A Fernando Caradima, qué buena, a propósito de las injusticias en Chile y de cómo opera la justicia en Chile, digamos, increíble que a Caradima lo condenaron a orar, ¿no? Porque esa fue la condena que le sí, dieron. Pues vaya a enclaustrarse, le dijeron. Puta, eso debe ser como que a Mauricio Peso, ¿no es cierto?, lo castigaran haciendo teatro. Ándate a hacer teatro, bueno, ahí te vamos a castigar. O que a mí me manden a hacer música, a tocar guitarra todo el día encerrado, ya. Feliz, po. ¿Ah? No, es increíble este país, increíble. no, claro, que ahí tiene el caso de Élano, el Parcito, eso Sí, de pues. clases de ética, es una cosa que es impensable, es una cosa demencial. Sí. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, que a mí me gusta, el país del norte, bueno, Pero es la cuna del capitalismo, pues. sí, pero Sí, ese pues, país claro. lo hubieran secado dentro de la cárcel a esas Exacto. personas. Exacto. Pero acá no, aquí clase de ética, y listo. Un horror la Exactamente. justicia. Sí. Ya, Y un, sí. podemos ir a las otras preguntas porque hay hartas preguntas, compañeros, y me gustaría que las trataran de responder para que no ninguno de nuestros compañeros que hacen las preguntas después me digan a mí, no le hiciste la pregunta. Vamos a intentar responderla así. Vamos aquí. Vamos a la respuesta Tratamos. un poquito más corta, Fabián. Ya, ok, ya, perfecto. Bueno, aquí el compañero que se me había olvidado esta pregunta, el compañero Carlos Rebolledo ya me estaba colgando en la plaza. Dice, para Fabián, de acuerdo a lo mencionado de crear un reconocimiento constitucional a las personas con discapacidad, ¿qué aspecto importante crees tú que es lo que debe imperar en este caso? Y a Mauricio, no, mejor después le hago la pregunta, responde tú a esta parte. Ya. ¿Qué es lo que debe imperar en el caso del reconocimiento de las personas con discapacidad en la Constitución? Bueno, básicamente que a través de recoger, digo yo, este elemento o este concepto de la discapacidad,
podamos entonces, a partir de allí, digamos, todas las leyes, yo insisto en eso, ¿no es cierto? Porque lo que ocurre es que la Constitución es como la ley madre y a partir de ahí se hacen todas las leyes en adelante en conformidad a esa Constitución, digamos, ¿verdad? O sea, tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Entonces, si en la Constitución se establece como base el reconocimiento a las personas con discapacidad, eso quiere decir que la discapacidad esté presente allí, ocurre que cada uno de los derechos que estén garantizados en la Constitución puedan ser ejercidos por las personas con discapacidad de manera lo más autónomamente posible. Yo diría con plena autonomía, ojalá, digamos, pero eso es un poco difícil en algunos casos, por supuesto, porque no tenemos que desconocer el hecho de que las discapacidades son distintas, ¿no? No es lo mismo una capacidad intelectual severa que en el caso mío que soy ciego, pero por supuesto requerimos diferentes herramientas para, digamos, desenvolvernos de la manera más autónomamente posible. Entonces, lo que tiene que imperar es la posibilidad de que las personas con discapacidad, a partir de ese reconocimiento, podamos ejercer de la manera más autónomamente posible nuestros derechos. ¿Qué derecho? Bueno, el derecho a la educación, por ejemplo, ¿verdad? Todos los derechos, el derecho a la vivienda. Fíjese usted una cuestión súper, le voy a ilustrar con una cosita cortita, me pidieron que fuera sintético, la capacidad de síntesis es lo que menos desarrollé yo. Entonces, para decirle que, por ejemplo, una vivienda, yo creo que las viviendas deberán cumplir, digamos, estándares universales. Sí, O sea, que por todas supuesto. tuvieran la puerta de la misma medida y no que una persona con silla de ruedas no pueda entrar sino a la casa en la que él vive y entonces haya diferencia con las demás casas, por ejemplo. ¿Te fijáis? Que todas las casas tengan esa posibilidad, porque si no, yo estoy condenado a estar solamente en mi lugar, en mi propio espacio, por ejemplo. Ahora, también tienen que cumplir otros caracteres que tienen que ver con la dignidad de las personas, los metros cuadrados, acceso al agua, acceso a la luz, acceso a servicios básicos, etcétera, etcétera. Vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, yo creo que, insisto, la posibilidad de ejercer esos derechos a partir del reconocimiento de la discapacidad de la Constitución, ejercer que hagan procedimientos en las leyes, ¿no es cierto? Mecanismos, cosa que todas las herramientas, todos los procesos puedan ser utilizables, comprensibles y practicables por nosotros, que es lo que se llama la accesibilidad universal. Eso es lo que tiene que cumplirse posteriormente después de que se haya el reconocimiento de la discapacidad en la Constitución. Eso es. Bueno, gracias. Mauricio, el mismo compañero, pregunta, ¿cuál crees tú el rol que deben tener los artistas en general en una nueva constitución, tanto en los medios de comunicación como radio, TV? El problema de los medios de comunicación es un problema grande y parto por ahí porque se me viene a la cabeza eso. Nosotros proponemos buscar a través en la Constitución de terminar con los monopolios sobre los medios de comunicación, porque hoy en día la gran mayoría de los medios de comunicación están en manos de empresarios y en manos de la derecha. Y habría que democratizar para empezar los medios de comunicación. El rol de los artistas, bueno, cada uno participa en su especificidad. Los que hacen teatro, la gente que se dedica a la radio, se dedica a la radio, en fin. Y bueno, y somos toda la gente del teatro, la gente de las artes de la representación, o lo que llaman artistas, que es una palabra muy grande, ¿no? Somos trabajadores del arte, son todos de izquierda y participan en la medida que pueden, en donde pueden. Organizados en sindicatos, como estamos nosotros en CIDARTE, en Chile Actores, y llevando el teatro también al pueblo, a la gente. Nosotros, bueno, esa obra Los Payasos de la Esperanza que les hablaba antes, nosotros estuvimos dándola más de 20 años, nunca dejamos de darla y la hacíamos siempre sin cobrar. La llamamos a poblaciones, actuamos para los presos políticos, la penitenciaría, centros de madre, organizaciones de base. La llevábamos y había después conversatorio y qué sé yo. El rol de los trabajadores del arte es el que les indica su propia especificidad, sean cantantes como Fabián, pero llevarlo, acercarlo al pueblo, a las bases. Ya. Nació una monja. Oye,
Oye, después me permiten hacer una pregunta al Mauricio sobre eso, pero Sí, después se la hago, después al final. Por sí, favor. claro. De la compañera Mimi de Mujeres Democráticas. Dice la compañera Mimi a Mauricio Pesuti. Ya. Muy conmovedor que te hayas referido a tu lucha inclaudicable por los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y desaparecidas. ¿Cómo idearías instalar como ciudadano constituyente este tema específico de los detenidos desaparecidos, verdad y justicia, y también en general por los derechos humanos? Un saludo muy afectuoso y agradecido tanto para ti como también para Fabián Rodríguez. Gran tema el de la discapacidad. Mimi Baeza, Agrupación de Mujeres Democráticas de Ñuñoa. Mimi, bueno. Exactamente. Eso le faltó, compañera, de Ñuñoa. No. El tema de los detenidos desaparecidos, ¿no? Yo- bueno, antes hablé un poco de eso. ¿Cómo instalarlo? Yo creo que debería ser, primero, establecerse penas en la Constitución, eh, penas, pero penas reales y grandes para los violadores de los derechos humanos y que sean imprescriptibles. O sea, lo de los detenidos desaparecidos, como dijo Cortázar, el escritor argentino, alguna vez, hablando, estaba pensando sobre los desaparecidos de Argentina, que fueron miles de miles, aquí, bueno, a lo mío la cantidad, que pero dijo 30.000, digamos, 30.000, menos. sí, Sí. 30.000. Dijo, era el círculo que faltó en el infierno del Dante. Es una cosa que cualquier persona bien nacida no puede dejar pasar, no se puede, el país no puede sobrevivir éticamente, moralmente con ese tema no zanjado. Yo nunca voy a entender ni terminar. Yo una oportunidad tuve la oportunidad de preguntarle yo y le pregunté que el año 88, 89, lo encontré una vez a Enrique Correa, lo ubicaba, qué sé yo, un poco, y le pregunté cuando está el que fue el que organizó, finalmente fue el gestor de que Elwin fuera el candidato, porque él era un gran productor, bueno, ahí está de gran productor ahora, millonario y trabajando para Sokimich. Le pregunté yo, oye, cuando ya va a haber un presidente de democracia, un presidente nuestro digamos, de centro izquierda, ¿y qué van a hacer con el tema de los detenidos desaparecidos? ¿Qué van a hacer? Y fue bastante honesto en decirme, hizo como, mira, no sé, ese es un tema que no está realmente en el tapete. Pero dije, pero ¿cómo no está en el tapete, weón? Si resulta que venimos a salir de una dictadura brutal y esto es una atrocidad que no tiene nombre. No supo contestar. Otra vez le pregunté a Lagos, que me lo topé en una inauguración de un estudio de televisión de un compañero del MIR, ex MIR. Bueno, y me topé con él y iba a ser candidato. Y, dije, y le pregunté, de hecho, lo agarré entre la multitud y le dije, oiga, ¿y usted con el tema de los detenidos desaparecidos, qué van a hacer? Me miró, hizo una pausa y no me contestó. O sea, es una vergüenza lo que ha sucedido con la clase política y yo creo que ellos son cómplices de esa manera, por omisión, de las violaciones de los derechos humanos en Chile. Por supuesto, porque no han hecho nada por solucionar y aclarar pucha, saldar esa deuda que tenemos con el alma de los chilenos, con el alma del pueblo chileno. Es una cosa horrorosa. A mí cada vez que me acuerdo me pone mal. Y bueno, por algo he escrito 3 obras de teatro sobre el asunto. No son realistas, ¿no? Aquí no hay gente en el escenario que estén torturando, no, pero son sobre el tema y son claramente alusivas. Porque yo no doy por perdida, no por perdida, sino por acabada esa causa. Nunca, hasta que me muera, voy a luchar por eso. Porque se aclare, se repare y se reconozca. Eso. A ver, del Eso compañero puedo Omar decir. Bermúdez.
Dice, felicitaciones compañeros expositores Mauricio y Fabián. Pregunta para los dos. ¿Qué les inspira la lucha del pueblo mapuche? ¿Cómo nos integraremos con ellos? Compañero Fabián. ¿Cómo nos integraremos con ellos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Es que no entendí bien la primera parte. ¿Qué dice? Dice, felicitaciones compañeros expositores Mauricio y Fabián. Pregunta para los dos. Dice, ¿qué les inspira la lucha del pueblo mapuche? ¿Cómo nos integraremos con ellos? Muy bien. ¿Qué nos inspira la lucha del pueblo mapuche? Bueno, a mí un respeto absoluto. Primero decirlo así, una admiración por el pueblo mapuche. Fíjense que para nadie es un hecho desconocido. Bueno, Mauricio nació en Punta Arenas, ¿verdad? Mauricio, tu apellido es croata, ¿o no? ¿Algo así? Sí, Sí, ya, croata, ya. sí. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Para nadie es un hecho desconocido, quiero partir diciendo esto, que entre nosotros, entre los chilenos comunes y corrientes, por decirlo así, normalmente el ser perteneciente o tener una ascendencia indígena era como una cosa que se veía mal, ¿no? ¿Para qué vamos a decir? ¿Verdad? Y esto, digamos, lo imponen, por supuesto, las clases privilegiadas, ¿verdad? Que se creen de otro estatus. Lo son, en todo caso, en algún sentido, no genéticamente, pero desde el punto de vista de la plata que tienen, de los bienes y de las riquezas que acumulan. Pero, entonces, yo siempre me crié con eso, ¿no? Eso medio racistón que hay, medio racista en contra de los mapuches. Pero, y encuentro que aquí tenemos una deuda tan grande con el pueblo mapuche especialmente, están hablando de eso y de eso voy a hablar yo, pero es verdad que con el pueblo mapuche tenemos una deuda tan grande de admiración y de reconocimiento, ¿saben por qué? Y esto lo volví a sentir y lo volví a retomar en su justa medida, creo decir, cuando mi hijo tiene 19 años en este momento, estuvo estudiando la enseñanza media y le pasaron los distintos periodos sobre el colonialismo español en Chile y toda la cosa, ¿no es cierto? Y hablan del parlamentarismo, ¿verdad? Hubo una época en que Carlos V, que era el emperador que gobernaba España en ese tiempo cuando vinieron a conquistarnos nosotros los españoles, ¿verdad? Era el emperador más grande del mundo. Era uno de los emperadores más grandes. ¿Sí? Perdón, Fabián, decía que en su reino nunca se ponía el sol, que era verdad. Exacto. Sí. Exacto. Ese emperador, el más grande del mundo, que conquistó, que cometió genocidios con los aztecas, con los mayas, que eran mucho más civilizados, supuestamente que nosotros, sí, supongamos que sí, con los incas, también más abajo. Fíjense que tuvo que sentarse a parlamentar con un pueblo chiquitito acá en el sur de Chile. ¿Con quién? Con los mapuches. Nunca se han rendido en la lucha que ellos han tenido. Mi admiración para el pueblo mapuche total, digamos, total. Ahora, para traernos hoy día a lo que hoy día pasa, yo creo que el Estado chileno, y este es un mal llamado conflicto mapuche, este es un conflicto Estado chileno-mapuche, ¿eh? Chileno-mapuche es el conflicto, por decirlo así. Creo que es de toda justicia decirlo así, porque es así. No es un conflicto mapuche, es un conflicto chileno-mapuche. Entonces, yo creo que hoy día lo que corresponde es sentarse con el pueblo mapuche, y el Estado chileno tiene una deuda, tenemos una deuda con ellos porque nosotros inventamos el conservador de bienes raíces para quitarle las tierras a los mapuches de alguna manera, porque ellos no tenían que inscribir sus propiedades, digamos, en un conservador, en un registro, para que se entendieran que eran de ellos. Ellos simplemente estaban aquí, aman la tierra, se apegan a la tierra y esa es su cosmovisión, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Toda mi admiración por el pueblo mapuche, cómo los incluimos, más que integrarlo, cómo los incluimos. Yo creo que la mejor, aquí tal vez los expertos me irán a criticar por lo que voy a decir, pero yo creo que la mejor inclusión para el pueblo mapuche es tal vez una especie, o sea, no una especie, sino que definitivamente, derechamente, un reconocimiento para el pueblo mapuche de su cultura, de su cosmovisión, el respeto más absoluto. Eso quiere decir que dejemos que ellos
dejemos que el pueblo mapuche se autodetermine y decida lo que ellos quieran. Yo creo que eso tiene que ser así, hecha y derechamente. Yo me imagino, ¿por qué no? Ellos tienen su propia cultura, su propio modo de vivir, su propio modo de pensar, que nosotros tenemos la obligación de respetarles, como también nosotros pedimos que otros nos respeten a nosotros, ¿no es cierto?, con nuestra idiosincrasia y todo. Entonces, eso creo que hay que lograrlo. Ahora, en concreto, creo que hay primero un reconocimiento en la Constitución, ¿no es cierto?, como un Estado plurinacional, tiene que ser nuestra Constitución chilena, y así darle el reconocimiento que corresponde al pueblo mapuche. Y luego de ahí podemos avanzar hasta donde quieran. ¿Por qué no? ¿Por qué no de pronto una independencia? ¿Eh? Ahora, créanme, decir una última cosita, se me da la capacidad de síntesis. Entonces, una última cosita. La gente derecha, por ejemplo, estaba muy feliz que cuando en Yugoslavia se producían estas guerras, estas divisiones, ¿verdad? Entre los pueblos, los serbios por una parte, los bosnios por otro, los croatas también, pues entiendo, Croata, ¿verdad? esloveno, Exactamente, esloveno, sí, montenegrino. claro. Bueno, los croatas son de, claro, bien, sí, claro. Entonces, ellos aplaudían eso, aplauden también la disgregación, la separación, la división de la Unión Soviética en toda la República. Entonces, claro, pero cuando le hablan de que el pueblo mapuche quiere ser autónomo, ellos dicen, no, eso es imposible porque ellos son chilenos. No estoy tan seguro. Yo me daría esa posibilidad también de que si quisieran autonomía como pueblo se la diéramos. ¿Por qué no? Sí, estoy de acuerdo con Fabián. Este problema que se llama el problema mapuche, que le llaman, si uno fuera radical, tendría una solución tan simple como que se le devolviera toda la tierra que se les quitó. Ellos tienen un territorio, es una cultura y un pueblo que está asociado a la naturaleza, y eso se le despojó. El Estado chileno les robó sus tierras, y la clase dominante han hecho eso desde el siglo antepasado. La pacificación de la Araucanía, no nos olvidemos, el salvaje, el carnicero del coronel Saavedra lo que hizo fue ir y no pacificar nada, mató y mató mapuche. Entonces, como decía Fabián, nosotros postulamos, proponemos y propugnamos un Estado plurinacional, y el reconocimiento y quizá y también la autodeterminación, que ellos puedan tener su propia justicia. La justicia mapuche no tiene por qué ser la justicia que tenemos nosotros, los chilenos. Ellos tienen su propia cosmovisión, como decía Fabián, y esa cosmovisión engloba muchas cosas, la relación con la naturaleza y la justicia entre ellos. Y habría que reconocerlos como pueblo, o sea, de partida, y devolverles lo que se les quitó. Pero desde siempre se los ha vilipendiado, se los ha segregado, se los ha matado. Y bueno, el poder por las clases dominantes de este país, pero hay que reconocerlo como pueblo y con su autodeterminación, con su propio, se autorregulen, que busquen tengan su propia justicia, su propio parlamento eventualmente. Si es un pueblo, un pueblo diferente, no son chilenos que viven en el sur, es el pueblo distinto, el pueblo mapuche. Así es. Bueno. Una pregunta. Acabo de cachar que aquí hay una cuestión, yo no le pego mucho, que dice chatear y salían las preguntas, acá se ve. ¿Cómo? Que acabo de cachar que yo no cacho mucho, que abajo dice chatear, pinché y salen las preguntas. Sí, pues. Sí. Tenía idea. Mauricio, ¿no sabéis del Zoom? No, soy malo. No sé nada yo de esto. Yo me crié con radio que tenía dos perillas. Sí, pues. Una para prenderla y volumen y la otra para sintonizar. Eso era todo lo que había en la radio. Oye, yo todavía tengo esa radio en mi casa y funciona, ¿no? Te digo. Sí, Yo claro. Como soy radiomaniático yo, así que tengo radio de todo. A tubo. Claro. Compañeros. Sí, tengo a tubo también, sí. Compañeros, una pregunta que viene por el Facebook, para que vean ustedes que el Facebook también funciona. A ver. Dice, ¿cómo entienden la participación ciudadana? Fabián. ¿Cómo entiendo la participación ciudadana? Sí.
Yo creo que es relacionada con el proceso constituyente. Ahí yo creo Sí, que dentro del reglamento, que va a ser una cosa a discutir bastante grande, uno de los elementos va a ser la participación ciudadana. sí, Lo que tú decías, vinculante, pero no sé qué más. sí. ¿Contesta Mauricio primero o contesto yo? No contesta tú. No, ¿Ya? Bueno, ya. Porque Mauricio después se queja que habla mucho, entonces está no, bien. no me quejo para nada, me gusta escucharte, ¿no? Sí, sí, la idea es muy No, está clara, bien. no, no, de verdad, Fabián, la No, tienes muy no, sí, clara no, y me sí, encanta sí, no, no. escucharte. Ya, muchas gracias. Oye, no, ¿sabes lo que pasa? Es que, mira, una cuestión súper cierta. Yo creo que la democracia debe practicarse desde la base. Ya, eso que parece muy lugar común, en realidad, muy dicha, muy manoseado, para mí es cierto. Yo antes de que muchos lo dijeran, yo aquí en las poblaciones que hice conversatorio ahí con un parlante, con unos amigos concejales que han por acá por el partido, aquí en Machalí, fuimos a la población 12 de febrero, lo voy a decir con nombre y apellido para que, no, a riesgo, digamos, de que me desmientan, a riesgo de desmentido, en la población Nuevo Horizonte y en la Santa Teresa, me acuerdo, yo dije, yo pretendo que si salgo elegido por ustedes, yo volver acá a conversar nuevamente con ustedes. A mí me parece que la retroalimentación, que la posibilidad de nutrirnos está ahí, está en la conversación con la gente. Si yo, hay cosas que no sé, o sea, por favor, muchas cosas no sabemos con Mauricio nosotros. No, Y podemos, ¿cómo? O sea, ¿cómo enfrentamos lo que le afecta a la ciudadanía común y corriente? Yo creo que conversando con la ciudadanía, miren, y la señora te va a explicar ahí clarito, te va a decir, mire, esto es lo que me afecta, y bueno, y tú a partir de ahí puedes ordenar esa idea y presentarla. Yo creo que la participación ciudadana debemos entenderla en ese sentido. Vincularnos nosotros como constituyentes con las bases y bajar a conversar. Tan simple y sencillo como eso. Eh, eh, Sé que puede ser difícil, ¿no es cierto? Que en un momento yo salga elegido por... Son 13 comunas aquí, Mauricio, ¿eh? Mi distrito, son 13. Así que no es menos la cosa. Bueno, allá también es bastante grande, hay mucha más gente allá, pero aquí son 13 comunas. Tú entenderás que difícil, pero hay que hacer el empeño. No podemos quedarnos en eso. Y no volver, como me dijeron tantas personas, ah, sí, pues ustedes aparecen cada 4 años, sí, claro, claro. Y con justa razón me lo dijeron. Yo le decía, mire señora, yo es primera vez que voy a esto, pero reconozco y asumo y entiendo su molestia y sé que ha sido así. Pero de verdad, yo es primera vez que voy, yo vengo desde una situación muy precaria económicamente, no, ¿para qué voy a decir eso? Pero es así, o sea, yo siento lo que es la necesidad no sé, de pagar el agua, ¿no? Pagar la luz, en serio. Yo le he vivido eso, por supuesto. Entonces, eh, quiero decirles que yo creo que la participación ciudadana tiene que ser en ese sentido. Las bases, nosotros bajar a conversar con las bases, creo que uno de los modos de involucrarles y de legitimarnos nosotros es esa. Así de simple. sí. Estoy de acuerdo con Fabián, completamente. Ahora, y uno de los temas, como decía Fernando, un temazo, va a ser el reglamento de la Convención Constituyente. Y yo creo que va a llevar más tiempo del que se piensa, se puede pensar. Se puede pasar un par de meses perfectamente discutiendo el reglamento, porque ahí se juega mucho. Por ejemplo, lo que dice Fabián, cómo participa la gente. Y ese reglamento, por ejemplo, nosotros somos partidarios de incluir el plebiscito dirimente, en caso que no existan los 2/3 por un tema a incluir en la Constitución, que entonces se haga un plebiscito que dirima ese empate o sea, ese no acuerdo. O sea, el reglamento es una cosa muy importante. Ahora, ¿cómo se estructura lo que dice Fabián? Claro, son 13 comunes y todo. Bueno, eso sí que hay que estudiarlo y ver cómo recoger a través de qué organizaciones del sindicato, las juntas de madres, las juntas de vecinos, las asociaciones hasta deportivas, todo, cómo se organiza el pueblo en los territorios, a ver cómo generar unos mecanismos de consulta permanente de los constituyentes con esas organizaciones, para que sí, entonces estén participando realmente de lo que se está trabajando en la Constitución. Y yo creo, pero que no tiene mucho que ver con el tema, pero yo creo que no va a ser fácil que
se salgan con las suyas los de centro derecha, que lo meto ya les dije hace un rato. A ver, hay muchos de la concertación, los Correa Sutil, los Arboe, los Cortázar, los Elwin, como todo eso. No, Es más o menos larga la lista. sí, es larga. No, se llaman a engaños y piensan que van a legislar, no es legislar, pero bueno, van a redactar una constitución a espaldas de la ciudadanía. Yo pienso que el Palacio Pereira, si queda ahí, va a estar rodeado simbólica y físicamente por el pueblo. El pueblo no va a dejar, y por eso es que algunos postulan y propugnan que las sesiones que la discusión constitucional, alguna que no sea pública, cosa que nosotros estamos en completo desacuerdo, de ser todo público, transparente, con publicidad se llama, que sea público. Porque entonces la gente va a saber qué es lo que están discutiendo estos 155 allá adentro, y no va a ser no va a ser una gran cocina, eso, ni cagando. Esta es una cuestión que es demasiado importante como para que la cocinen unos cuantos, y unos cuantos que cocinan mal además, porque cocinan para ellos, no para el pueblo. Entonces, ahí está la participación, por ejemplo, con plebiscitos dirimente. La organización es viva, como dice Mauricio, me parece interesante eso. ¿La Sí, organización qué? claro, las organizaciones vivas, digamos, Sí, que pues, están en la comuna, claro, como dices tú, los sindicatos, los centros de madres, sí, junta de vecinos, etcétera, sí, súper bueno. fíjate una cosa que no tiene nada que ver a lo mejor con el tema, con lo que estamos hablando, pero como estamos aquí, hay una cosa que nosotros, está en el programa nuestro, es que terminar con la prohibición de la participación política de los sindicatos, que se estableció hace Ajá. muchísimos años. Y yo nunca he entendido por qué no pueden participar en política los sindicatos. ¿Quién ¿Y la dijo que no? SOFOFA? Sí, por eso. ¿Por qué no pueden? Bueno, eso Sí, debería borrarse, eso de un plumazo. sí. Bueno, continuemos. De nuevo nos llega un comentario del Facebook. Pero antes, la de Carolina Hernández. Se me estaba pasando, compañera. Ahí está la compañera. Saludos a las compañeras Carolina Hernández y Mimi Baeza, que han sido las mujeres que nos han acompañado hoy día. Gracias, compañera. Muchas gracias. Carolina Saludos Hernández también. dice, ¿por qué vas a Mauricio? ¿Sí? ¿Por qué vas por el distrito número 11? Tu temática la considero tan importante que ya tienes 3 votos de mi casa. Muy bien. Muchas gracias. ¿Por qué voy por el distrito 11? Bueno, no lo escogí yo, pero me gusta estar ahí. Me gusta porque pienso precisamente porque está esas tres comunas, y porque es un reflejo de Chile. Están los más ricos y también, digámoslo, están los más pobres. Tenemos en Peñalolén y en La Reina tremendas poblaciones de gente humilde, vulnerable, que le llaman ahora. Le cambian nombre a las cosas. Antes ¿cómo va cambiando de vulnerable? Antes eran pobres. Eufemismo, ¿no? Después a la gente de calle, antes eran mendigos. Pero en fin, gente vulnerable o como quieran llamar, es mucho, hay miles de miles. Y entonces ese distrito 11, que digo, no lo escogí porque yo me acerqué a Acción Humanitaria. A mí, como decía antes, no me llamó nadie. Nadie me dijo, oye, ¿quieres ser candidato? Ven para acá. Yo he visto que otros declaran que lo andaban buscando de varias partes para ser candidato. Yo quise serlo, pensando, como dije antes, que en esa cuestión de noviembre de 2019, ese acuerdo, consideraba que eran miles. Dije, pues son miles, yo puedo ser uno de los miles. Después, por el camino me enteré que no eran nada miles, eran 155, pero dije, bueno, ya tenía la intención, voy a tratar. Pues. Y hablé con Tomás Hirsch, me acerqué a él, me parece una persona consecuente. Le siguió su carrera. Bueno, y él dijo, mira, y le dije, te lo planteo porque tenía la intención, pero yo creo que esto sería no quijotada, esto no tiene sentido. No, me dijo, déjame, voy a plantearlo, y planteó, finalmente me aceptaron por un cupo del Partido Comunista, que me parece tengo que decirlo, uno de los partidos más consecuentes en este país, que ha sido vilipendiado de una manera ya que bordea lo indecente. Y ha sido gente que ha sufrido muchísimo, ha sufrido más que cualquier otro con la dictadura,
y ha sido gente recta y honesta todo el tiempo. Todo mi respeto. Bueno, y voy por un cupo del Muchas Partido Comunista. ¿Y dónde? En ese distrito. Porque ese distrito está Tomás Hirsch, que es el único diputado que ha sido electo en ese distrito, de centro izquierda. Nunca había otro. Entonces, y ahí estoy, pues. Y iba a usar una expresión muy coloquial, pero media cochina, pero no decir nada. Porque si no puede quedar grabado. Estamos ahí, pues. Estamos ahí y vamos a la pelea porque me interesa mucho poder ayudar a redactar esta Carta Magna. Gracias. Les pido a los compañeros que ya no envíen más preguntas porque ya vamos a estar más o menos al cierre de esto. Así que Mauricio, Lormida y La Espérate, Faena están en Peñalolén, ¿no? Sí. Sí, allá. Ok. Sí. De nuevo llega un comentario del Facebook. Dice, la unidad hay que hacerla desde con la ciudadanía. Tiene que surgir desde la base, la población, las ollas comunes. Basta de buscar alianzas con socialdemócratas corruptas. ¿Qué opinan Así ustedes? es. De acuerdo, yo estoy de acuerdo por lo menos. Yo ¿Qué creo que Mauricio cosa? también. Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Qué dice? A ver, Es un es un comentario. comentario del Facebook que dice, Sí. la unidad hay que hacerla desde y con la ciudadanía. Sí. Tiene que surgir desde la base, la población, las ollas comunes. Basta de buscar alianzas con socialdemócratas corruptas. ¿Qué opinan ustedes? Por supuesto que está bueno ya, pues. Si eso es lo que este país... yo no sé si esta cuestión de estos 30 años fue realmente una democracia. ¿Sabes qué? Tengo un amigo que dice, en Chanza, dice, la democracia la define como un sistema que todos son iguales, pero que algunos son más iguales que otros. Entonces, esta democracia de 30 años que había, yo no creo que sea muy democracia, que es la que ha habido. Precisamente porque no ha habido conexión entre la clase dirigente, entre la clase política, con la ciudadanía, con el pueblo. Está desconectado completamente. No recogen lo que el pueblo necesita y quiere y necesita. No es una cuestión política, no es que quiera, yo quiero esto. Necesita cosas como educación, como salud, como vivienda, como trabajo, como pensiones dignas. Lo necesita. Es una necesidad vital, humana y básica. Entonces la clase política no está ni ahí con eso. Se pusieron ahí, como dicen, no para servir, sino para servirse. Porque la corruptela que hay ya es una cosa que se pensaba que este país era como probo. Igual que los pacos, se han robado todo, los milicos se han robado todo esto. Y uno piensa, si robaron ahora, ¿cómo sería en dictadura? ¿Cómo habrán robado estos milicos durante la dictadura? Bueno, empezando por el cabezón ese, el imbécil que se autonombró presidente, se lo robó todo también, pues. De ahí para abajo robaron todo. Entonces, por favor, no, mucha corrupción. Sí, a Pinochet le decían el aloe vera, ¿no? Aloe vera. A Pinochet le decían el aloe vera. ¿Por qué? Tenía muchas propiedades, ¿no? Mira. Sí, tenía muchas propiedades. Entonces, que no tenía antes de ser comandante y jefe y presidente de la República, por supuesto. Entonces, ahí la gente derecha tiene que reconocer que ellos, y nunca se lo dicen, a mí me da mucha rabia, yo escucho hartos debates y nunca le dicen eso. Pero si ellos no solamente tienen como molde a ese gobierno criminal, digamos, cruel por naturaleza, cruel porque no es que una palabra que me surja así nomás para repetir lo que han dicho todos los demás, no, lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque ellos piensan, incluso todavía hasta el día de hoy algunos, ¿verdad? Piensan que con la persona que piensa distinto tú no debes discutir, tú debes eliminarla. Eso es lo que ellos pensaron. Eso es lo que ellos hicieron, no solo lo pensaron, lo hicieron y se quedaron callados algunos, ¿verdad? Varios. Entonces, pero no solamente hicieron eso, no solo asesinaron, sino se llevaron todo para la casa. Que se acuerden de eso. Sí, tal como dice el Mauricio aquí, efectivamente, ¿cómo lo habrán hecho en dictadura? Sí, así lo hicieron. Acuérdate que uno de las medidas, de las primeras medidas que iba a tomar el gobierno, comillas, democrático, con Patricio Elwin y qué sé yo, era revisar las privatizaciones, ¿se acuerdan o no? Sí. Sí. Era como un eslogan ahí de campaña, ¿no? Nunca se hizo. Y pasaron todas piolas, ¿no? Y ahí está Sema Chile, pues, viejito querido, ¿no es cierto? Dueño de la plaza de Paine, ¿no? Y más encima entregándole
subvenciones de parte del Estado. No, increíble. Bueno, en fin, Pero sí, la pues dic- tenemos que estar conectados con la ciudadanía y los políticos están desconectados, tal como dijo Mauricio, y absolutamente desconectados. y la dictadura está acá. Si pensamos que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, era uno de los que defendió a Colonia Dignidad Con la hasta el dignidad, final. claro, El centro de amigos de Colonia Dignidad defendía a Schaffer, donde hubo desaparecidos dentro de la Colonia Dignidad, torturados, así muertos. es. Ese es ministro de Piñera. Oh, no, no, yo creo que los civiles, sobre todo la gente de la UDI, sobre todo están ahí, bueno, están en toda la derecha, que fueron, que callaron y que son tan asesinos como los propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Una Sí, complicidad asesina. así es, así Oye, es. a ver, vamos a ir. Dije yo que no mandaran más mensajes, pero dice el compañero Apolo Olivares. En torno a la democracia cristiana, hoy estuve en un diálogo boliviano-chileno. Estaba Yanna Proboste y creo que está muy bien. La DC creo que se va a dividir. No pueden convivir con personajes como Burgo, Walker. Nuestro discurso debe buscar la unidad con gente como Yanna Proboste. Ahora, una persona decente pues, Yo dentro estoy de del acuerdo, ¿ah? partido. Sí, Sí, pues, exactamente. obvio. Sí, sí, es verdad, Claro, pero es verdad. están todos los otros carcamales ahí, pues, como que acaba de nombrar, Burgos, este, Walker, los Walker, Walker, esos sí, que son. son familia. ¿Eh? Oh, sí, pues. Bueno, se dividió ya, yo viví la división, no la viví porque no estaba en el partido, pero digamos asistí Ujú. como persona, cuando se escindió la fracción y se formó el MAPU, después la izquierda Ah, cristiana, ujú. naturalmente, pues sí. Hay de todo Hay allá. hay célebres personajes ahí en el mapa. ¿Para qué vamos a hablar de eso, no es Oye, cierto? ahí Garretón, qué sé yo. ¿Ah? Garretón que Uh, andaba, ese era uno de los que lo pillaban para el golpe, lo con la hacían matraca picadillo. Lo debajo hacían, del lo hacían brazo. picadillo, porque él está metido en ese complot de la Armada, Sí, pues. tratando de subvertir a los marinos, y luego presidente de la Telefónica, es un Sí, señor. empresario. ¿Y sabes Sí, lo que señor. pasa? ¿Sabes lo que pasa? Mira, ese Garretón, Brunner, el mismo Enrique Correa, el pelado Insulza que tuvo el descaro de traer a Pinochet de Londres para acá, Sí, pues. Sí, socialista, bueno, socialista de sí. adónde, cuando la única oportunidad que había para juzgar a ese tipo, a ese asesino, todos ellos Se la jugaron, bueno, ¿no? son lo que son porque volvieron a su origen finalmente, que es demócrata cristiano. Brunner, José Joaquín Brunner, el pelado Uf. Insulza, lo que acabo de decir, el Guatón Correa, el Correa. Enrique Correa, Mm. Tironi. todos ellos, ¿ah? Tironi. Eugenio Tironi Tironi, también. Sí, claro. todos pasaron por el mapa de la izquierda cristiana, pero volvieron al origen, a la democracia cristiana, son demócratas cristianos, que lo peor que le puede haber pasado a este país, la democracia cristiana. Y se Ya, enojan mucho, y cuando se les recuerda el pasado, ¿eh? Se enojan, se No, enojan. y además que no asumen, no piden perdón por la instigación al golpe. Ellos fueron los principales instigadores Mm. del golpe de Estado. Sí. Eduardo Frei, presidente del Senado, y declaró ilegal e inconstitucional al gobierno de Salvador Bueno, Allende. y Elwin Y llamó a los milicos, pues, sí, llamó a los claro, cuarteles, ya estamos cansados de declaraciones, dijo, ya, pues, hay que no, y hacer lo otra peor es cosa. que ese señor, el Frei Montalva, y está en los documentos desclasificados de la CIA, recibió plata él, directamente para Sí, la campaña del 64, plata fresca, le entregaban maleta, no era que le estuvieran mandando un cheque, un depósito. A él cooptó el Partido Demócrata Cristiano y porque estaba dentro de la lógica del imperio de las zonas de influencia en el mundo. Cuando Estados exacto. Unidos dictaminó que el patio trasero, aquí no entraba nadie, y empezaron hicieron todo lo que hicieron, desde Jacobo Arbenz en Guatemala, Joao Goulart, y no permitieron nada progresista en América Latina. Ujú, Y ujú. cuando vieron que Allende tenía posibilidades en el 64, como las tuvo en el 58, Sí, el 64, cuando vieron eso, entonces financiaron a Frei, pero con millones de dólares. Y salió electo, pues, con una campaña que nunca se ha gastado tanta plata. Y él instigó el golpe. La democracia cristiana nunca, salvo había algunos, sí. una 13, los lista de 13 que firmaron una los carta. 13,
Sí, sí, pero Pocos. ese partido nefasto en la vida democrática de Chile. Mm. Bueno, pero guardemos la esperanza sobre la Yanna Proboste y otros Sí, claro. que ojalá que Ella es una gran mujer. es una gran mujer. Sí, es verdad eso. Que Sí, vengan a sí. reivindicar aquí el nombre de los Bueno, cristianos. el compañero Lufiente dice por un Estado plurinacional con reconocimiento a los pueblos originarios. Él Así es. hace esta alusión, digamos. Estamos de acuerdo. Fíjense, a propósito, ¿puedo contar una cosita cortita nomás? Voy a hacer lo más sintético que pueda, por favor. Yo en tercer año tuve un ramo que por primera vez se implementó la cátedra en Chile, entiendo, y fue en la Universidad de Chile donde yo estudié. Se llamaba Derecho Indígena. Yo no sé si todavía estará vigente. Derecho Indígena. Y allí yo tuve la oportunidad de estar en clases con varios dirigentes de pueblos originarios, principalmente del pueblo mapuche, por supuesto, y a mí me dejó marcado esas clases, ¿saben por qué? Por una cosa súper sencilla y que a nosotros nos cuesta entender. A propósito de los prejuicios de lo que hablaba yo delante, de que tenemos nosotros con el pueblo mapuche, ¿no es cierto? Siempre se dicen cosas sobre el pueblo mapuche, ¿no? Ustedes ya lo saben mejor que yo, ¿no es cierto? Que son flojos, que son curados, que son, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben, ¿verdad? Lo sabemos todo. Entonces, fíjense que yo entendí una cosa ahí. Esto del respeto a la diferencia, el respeto a la cultura distinta, a la cosmovisión. O sea, allí nos explicaban los pueblos, representantes de los pueblos originarios que estaban allí, que ellos, como nosotros los occidentales, digamos, por decirlo de alguna manera, no les interesa acumular como nosotros. O sea, a nosotros nos interesa tener una casa en la ciudad, ahí en pleno centro, ojalá, una casa en la montaña, una en el campo y una en el mar. Así nos gustaría a nosotros tener. Y además varios autos, digamos. Bueno, sépanlo, personas que nos están escuchando, que a los mapuches y a los pueblos originarios eso no les interesa. A ellos les interesa y les basta la tierra, sus animales, el agua y el aire. Punto. Y con eso ellos son felices. Ellos no son flojos por eso. Ellos viven la vida de otra manera. Sí. No es que sean flojos porque no quieran acumular, porque se tienen que sacar la mugre trabajando, sobreexplotarse y para después van a gloriarse. No, a ellos no les interesa eso. Les interesa vivir con su pedazo de tierra ahí y punto. Qué maravilla, decía yo, después cuando lo entendí. Qué maravilla haber entendido esto y qué maravilla me gustaría vivir así a mí. O sea, por favor, vinculado a la tierra, a la naturaleza. Bueno, no sé. Ellos están en otra. En ese sentido son mucho más civilizados que nosotros. Por algo no habrían afectado nunca el clima a ellos, ¿no? Como nosotros sí, pues, nosotros los occidentales, los desarrollados, los super civilizados, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la escoba, digamos, para no decir otra palabra que había dicho el chingado, la cagada había dicho. Ya. Dice, de nuevo la compañera Mimi que se tuvo que retirar, dice, mucha honestidad y credibilidad en los dos candidatos. Se pasaron, felicitaciones. Mauricio, eres un actorazo. Porque mi vecina del departamento del primer piso cree que tú eres un cuico recalcitrante. Como el... Jaja, dice, mañana feliz, eres un actorazo, gracias a la Corporación de Teosas por esta invitación. Total, de acuerdo con los dos, tengo que retirarme. Cuídense todas y todos, no se olviden, cuidarse no es callarse. Y el compañero Luis Cifuentes dice, hay que recordar que sí se intentó hacer y se produjeron ejercicios de enlace y otros con, sí, pues. con Pinocheques. El boinazo. Y Rey Piñera, padres, agentes norteamericanos. Sí, señor. Y por último, dice el compañero Alexis Zamorano, solo como aporte, el año 89 fue electa diputada la compañera Laura Rodríguez. ¿Verdad? Laura Rodríguez por la Sí, reina pues. de Peñalolén, fallecida Sí. de cáncer cerebral. Sí. por los humanistas. Ella entró de espalda al Parlamento. ¿Se acuerdan que hizo una performance ahí? ¿Se acuerdan? No me acordaba de eso. Sí, pues, entró de espalda al Parlamento ella. Sí, hizo una... Y por último, el compañero Milo 2 dice, hermosa respuesta, Fabián, sobre el tema mapuche. Bueno, compañeros y compañeras, y especialmente nuestros invitados. Yo creo que ha sido un agrado estar de todas maneras
en este conversatorio con ustedes. Estamos totalmente agradecidos. Nos mezclamos más con el proceso, con todos nuestros candidatos. En realidad nosotros hemos llegado a la conclusión, compañeros, que hemos traído compañeros del Partido Socialista también, de Convergencia Social, hemos traído compañeros de la Lista del Pueblo, en general de Voces Constituyentes, y nos encontramos con que todos y todas tienen las mismas, digamos, ideas de cómo encarar el proceso constitucional, y casi todos nos presentan las mismas fórmulas en términos de lo que debe ser el proceso. Por eso de repente nosotros que lo vemos en los conversatorios, nos da una esperanza de que ya elegido y que podamos tenerlo más de los 2/3, podamos tener una constitución acorde a la realidad que Chile necesita. Yo les voy a dejar algunos minutos, compañeros, para que se despidan de los demás compañeros. Así que, Fabián, 2 minutos para que te despidas. Perfecto, sí. Si no, Avíseme nomás, avíseme. Las voy a tener quizás hasta que hora, ya. No, yo agradecerle primero a la corporación, a usted, compañero Fernando, y a todos los compañeros y compañeras que están allí, a todos, amigos y amigas que nos están escuchando. Quiero decirles que me he sentido muy grato de conversar con Mauricio. Mauricio, te felicito, eres un gran actor, y es verdad eso, y una gran persona por sobre todo, porque el actor es una cosa, es un personaje normalmente, pero tú eres una gran persona, así lo estás demostrando, muy sensible, qué bueno que sea así. A mí me tincaba cuando yo lo veía y lo escuchaba, que Mauricio tenía que tener una sensibilidad especial por los papeles que le correspondía. Bueno, así que bueno, que agrado haber estado contigo, Mauricio, haberte conocido, y bueno, ojalá que no sea la última vez que conversemos, porque después nos juntemos en la constituyente a conversar. ¿Ah? Claro. A ver si me invitáis al mercado. ¿Cómo se llama esa? Ni me acuerdo cómo se llama esa cuestión ya, pero ahí al mercado a comer alguna cosa buena, alguna cosa típica, ¿no? Chilensis. Encantado, encantado. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ha sido un agrado realmente, pero yo soy medio malazo para estas cuestiones, pero espero haber respondido a la expectativa, o en parte de la expectativa que había. De todas maneras. Fue muy agradable conmigo, y conocerte, Fabián, como se hacía antiguamente, cuando alguien hacía un discurso, que bien habla, decía. ¿Ah? Se decía cuando se mandaba un speech. Me resonaron mucho toda tu idea, todo lo que planteaste. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que una persona muy bien preparada para estar en la constituyente. Y quiero decir una última, bueno, puede ser una tontera, y no es una tontera, es la cosa capital. Dice que todo el problema, todo el problema de esto de que esté mal pelado el chancho, como se dice en chileno, nace de una cosa tan simple, y no se necesita ser marxista para saberlo. Nace de la explotación del hombre por el hombre. Nace de la plusvalía. Nace del capital que explota al trabajo. Porque todos esos capitalistas no tendrían lo que tienen si no fuera por el trabajo de todos nosotros. El trabajo que reditúa más de lo que ellos reciben como retribución por su trabajo. Entonces, una de las cosas que está escrito en el manifiesto del Partido Comunista, el manifiesto comunista, bien de entrada, es abolir la herencia. Yo sería partidario de abolir la herencia, con ciertos resguardos, por supuesto. Si alguien se ha sacado la mugre y ha logrado tener un par de propiedades y tiene hijos, pero abolir la herencia debe abolirse, y eso debe pasar al Estado. Y el Estado se hace cargo de esas tremendas fortunas que pasan de hijos a hijos, a padres a hijos, y ahí toda esa cuestión. Qué moderno eso, ¿eh? Qué vanguardista. ¿Qué cosa? No, sí. Abolir la herencia, imagínate. ¿Ah? Pero abolir la herencia. Pero ¿qué va a ser vanguardista, Fabián, si está en el manifiesto comunista? No, de todas maneras. Pero es que es una de las bases. Esa es una de las, fíjate. Es una de las bases esenciales de la acumulación del capital. Sí, pues. Pues la herencia se traspasa no, ¿por qué? que cada uno, así como todos empezamos y trabajamos y nos arreglamos con nuestro propio empeño, que lo hagan todo. Claro. Voy a hablar con mi hijo para ver si me está de acuerdo, ¿no?
No, muy bien, muy bien. Bueno, Mauricio, compañero, ¿y el Volkswagen? Ahí lo tengo guardado, sí, lo tengo todavía. Sí, Ah, ¿lo tienes todavía? sí, pues sí, pues. Ese me voy a morir yo con él. El Volkswagen. Sí. Bueno, Yo creo que que es de muchos colores. agradecerle a todos los compañeros y compañeras que estuvieron hoy día con nosotros. Ha sido un agrado ver, como dice el compañero Emilio Barocha ahí, un agradecimiento a nuestros candidatos y un abrazo a cada uno de los presentes. Verlo nos da más fuerza para seguir haciendo estos encuentros. A cuidarse, compañeros. Que tengan una muy buena noche. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Mauricio. Emilio, Fernando, Chao, Fabián. Iván, Carolina, Alexis, Fernando, Fabián, Gracias, Mauricio. Rubén, Carlos, Apolo, que hace unas movidas con la luz que es impresionante, y Luis, de Arenas, no sé cómo es tu nombre, y Omar. Muchas gracias.